El Espíritu Santo en el libro de Hechos es un tema muy fascinante, importante, que necesitamos comprender y conocer de la manera como el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. En el libro de Hechos aparece muchas veces el término del Espíritu Santo. Más de 80 veces se repite esta expresión. Y vamos a encontrar en algunos aspectos, por lo menos en el capítulo 1, versículo 2, dice allí que el Espíritu Santo, después de haber dado mandamiento, hablando de Jesús, por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Mire ustedes que Jesús está dando mandamiento a los discípulos a través del Espíritu Santo. O sea, Jesús está siendo guiado por el Espíritu Santo. Esta expresión puede entenderse en el sentido de que el Espíritu Santo guiaría a los discípulos a toda verdad. Como ya lo había dicho Juan en el capítulo 16, versículo 13, también puede significar que Jesús, tanto antes como después de su crucifixión, habló como uno que estaba poseído o dominado por el Espíritu Santo, según el comentario bíblico adventista. Pasamos a otro texto que es Hechos 1:5, donde aparece allí el Espíritu Santo como capacitándonos, dotándonos de capacidad para proclamar la verdad. Nosotros no podemos proclamar la verdad del Evangelio sin la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos 1:5, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese bautismo del Espíritu Santo es una forma de decir que el Espíritu Santo toma, controla, dirige a la persona para proclamar el Evangelio. Esa clase de bautismo había sido prometida por Juan el Bautista ya en Mateo 3:11 y también en Hechos 1:4, que había sido la promesa, se le conocía ya como la promesa entre los discípulos. Conocían este concepto de que era una promesa que se había dado de que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo, y era un bautismo no con aguas, no con agua, como ya ellos habían sido bautizados con agua. Ahora necesitaban el bautismo del Espíritu Santo para poder proclamar esa verdad. Es necesario hoy, de igual manera, para proclamar la verdad con poder, ser bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, ese conocido texto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice allí. Entonces, nosotros sabemos que la venida del Espíritu Santo sobre una persona la habilita para testificar. Hay un gran número de cristianos hoy que creen que la única manera, expresión, capacidad que recibe un cristiano cuando recibe el Espíritu Santo es hablar en lenguas inteligibles, que nadie la entiende. Y esa es una falsificación del concepto del tema del Espíritu, porque el Espíritu Santo, aquí en Hechos 1:8, viene para que la persona pueda ser testiga de la verdad del Evangelio, tanto vivida como hablada. Este poder, dice el comentario bíblico, es para testificar, proporciona un poder interior, una habilidad interior, un poder para proclamar el Evangelio, poder para llevar a otros a Dios,
por medio de sus discípulos, lleno de este poder, Jesús continuaría la obra que había comenzado en la tierra y se harían obras aún mayores, dice Juan 14:12. Y este testimonio presentado por el Espíritu sería una señal distintiva de la iglesia cristiana. Es el testimonio, no el hablar en lenguas, lo que da evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo. La Escritura dice en Hechos 1:16, dice allí que se cumpliese la Escritura. Lucas está diciendo para que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu habló antes por la boca de David. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a David para escribir sobre los acontecimientos finales. Pedro estaba allí, está revelando ahora la convicción de los discípulos en cuanto a la inspiración de los salmos de David. Pedro está citando a los salmos y Pedro creía que el Espíritu Santo era el que había inspirado a David para escribir. Así que luego dice, creían que David había hablado o había escrito como portavoz del Espíritu Santo. En Hechos 2:4, la palabra del Señor dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Allí encontramos una manifestación del Espíritu y es el hablar en lenguas. No eran lenguas inteligibles, no era una jeringonza. Era una lengua que se entendía por las personas que estaban habitando allí en Jerusalén en ese momento de la fiesta. Hoy en día algunas personas hablan una jeringonza y entonces para justificar eso dicen que son lenguas angelicales cuando en realidad no es nada. Eso es solo una situación emotiva dirigida tal vez por otro espíritu, pero no porque el Espíritu Santo esté guiando a estas personas. Si el Espíritu Santo me da el don de lengua a mí, yo hablaré otra lengua, hablaré francés, alemán, mandarín, hablaré cualquier otra lengua, pero no algo que allí solo para hacer un show de que la gente me vea hablando una cantidad de cosas y había alguien interpretando allí cuando ese no es lo que la Biblia me dice sobre el don de lenguas. El Espíritu prometido se posesionó de ellos, llenando lo íntimo de su ser e instándole a poner en intensa actividad todas sus facultades. Así participaron de las mismas experiencias de los profetas, pensando y hablando palabras que no eran las suyas. Encontramos en Hechos 2:18, Hechos 2:18, dice lo siguiente hablando de una cita que aparece en el libro de Joel y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Ahora, se usa el término derramar. Ese término es como una especie de líquido. Lo que pasa es que el símbolo del Espíritu Santo en algunas partes de la Biblia se le representa como un líquido. Y por eso habla ahí de derramar. En ese caso, el líquido podría ser el símbolo del agua, porque así se representa el Espíritu Santo, el que calma nuestra sed. Si también se le representa como un líquido en el sentido del aceite. Entonces, allí se está usando como si el Espíritu fuera un líquido y nosotros las vasijas en la que Él nos llena. Y se usa esos términos, pero no podemos pensar de la manera, digamos, una manera literaria que se está usando. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ese término también no quiere decir que usted daba profecías del futuro, que va a pasar esto y va a pasar esto otro.
El término profetizar se puede usar como enseñar, ¿sí? También se puede hablar como cantar. Ese término es una actitud de adoración y de alabanza a Dios. Y luego dice, vuestros jóvenes verán visiones. También el Señor le mostraría visiones a los jóvenes y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto se cumple en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 8, cuando es derramado el Espíritu Santo y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Sí? Profetizarán, enseñarán. Noten que la profecía no hablaba y hablarán en lenguas. Pues hablar en lengua fue una necesidad del momento porque muchos de los que recibían el Espíritu no sabían otros idiomas de sus compatriotas judíos que habían venido de todas partes de la tierra. Y para que ellos se llevaran el Evangelio, Dios vio necesario que ellos hablaran otras lenguas. Así que Lucas está citando Joel 2:18. El pasaje de aquí se cita es Joel 2:29, dice, los siervos, tanto en el hebreo como en el griego de la Septuaginta. Así se asegura que el Espíritu de Dios no está reservado para los nobles y los poderosos. No, dice los siervos, los esclavos, los siervos de Dios. Algunas veces creemos que para yo tener el Espíritu Santo tengo que ser un pastor, un presidente, un líder, un gran hombre. No, ahí la Biblia dice los siervos. Y luego dice, sino que también será recibido por hombres y mujeres de los niveles más humildes de la sociedad. Pero Pedro parece hacer en este contexto una aplicación más amplia de estas palabras, porque en el versículo 17 habla de vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos. Luego, al comienzo del versículo 18, hace un cambio sutil. En el texto del Antiguo Testamento dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Al añadir al texto del Antiguo Testamento las palabras desierto y mis, Pedro parece insinuar que considera que los siervos y las siervas no eran otra categoría más de lo que habrían de recibir el Espíritu, sino un resumen de todo lo que ya habían sido mencionados, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes y vuestros ancianos. Así que todo Israel podría ser considerado verdaderos siervos de Dios. En Hechos 2:33 nos dice quién fue el que prometió el Espíritu Santo. Dice allí que fue habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu. Jesús lo prometió, pero el Padre lo había prometido. El Padre prometió que enviaría el Espíritu Santo sobre esta iglesia que comenzaba, estaba debilitada tal vez y un poco golpeada, pero el Señor iba a darle poder para que pudiese proclamar al mundo el Evangelio de salvación. Cuando uno se bautiza, deberíamos recibir el Espíritu Santo. Si no lo recibimos cuando nos bautizamos en ese instante, entonces necesitamos recibirlo en una experiencia diaria y personal cada momento. Así que allí comienza el proceso. La recepción del Espíritu Santo es un proceso que nos llevará hasta la tumba, ¿sí? De la tumba líquida a la tumba real. Entonces allí el Señor dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. No vamos a discutir aquí el tema del nombre de Jesús para bautizarnos o el nombre de Jesucristo.
como tampoco vamos a discutir el tema de que pareciera que el texto está diciendo que cada uno debe bautizarse, porque allí dice bautícese cada uno. Lo que nos interesa es el concepto del Espíritu Santo allí. Dice que cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Eso es lo que el texto me está diciendo. Ahora, no está negando la persona del Espíritu, no está negando el texto la persona del Espíritu. Sencillamente, luego dice, estas palabras, dice el comentario, pueden entenderse como una identificación del don y por lo tanto podría leerse el don que es el Espíritu Santo. Recibiréis el don que es el Espíritu Santo. La palabra griega don es la palabra dorea, que es un término general de hablar don, sí, un regalo, don. Se diferencia de otra palabra griega que ya no es dorea, sino es harisma. Harisma. Esta palabra harisma, de donde viene, ese sí ya es un don específico, no es un don general como dorea. Es un don específico que da el Espíritu Santo a nosotros cuando nos entregamos a Él. De allí viene la palabra harisma, carisma. Una persona tiene carisma, o sea, tiene mucha emoción, un poder, pero de ahí se le puso ese nombre a la palabra carisma. De ahí viene carismático. Sí, pero la palabra viene de que alguien recibe el don del Espíritu, un don específico, ha recibido el carisma del Espíritu Santo. Así que el apóstol promete la presencia del Espíritu de Dios como una posesión personal para cada creyente, sin necesariamente preocuparse de que se concedan poderes especiales. No está hablando allí de tantos poderes, el don que se le da a la persona cuando se ha bautizado. El Espíritu Santo lo capacita a uno, lo habilita, le da una capacidad que antes no poseía. Y esa es la que Pedro ha recibido. Porque en Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Ahora noten que él está lleno del Espíritu. Y es cuando está lleno del Espíritu, él habla y tiene una capacidad que antes no tenía. Tal vez una capacidad de hacerlo de manera más efectiva. Pocas semanas antes, miren ustedes, Pedro había temblado ante los siervos y los soldados en el patio de la casa del sumo sacerdote y había negado al Señor, no tenía el poder del Espíritu, pero ahora ha sido lleno del Espíritu. Y a Pedro ahora con el Espíritu Santo ya está capacitado para enfrentar al Sanedrín. Y entonces él está lleno del poder del Espíritu, ha sido mudado en otro hombre. El Espíritu Santo lo muda a uno, lo transforma. Pero desde ahora habéis recibido el Espíritu de Dios que lo había mudado en otro hombre. Así que el Espíritu Santo es el que nos habilita y uno ve eso en muchas personas. Y si nosotros nos colocamos en las manos del Señor, el Señor nos va a capacitar, nos va a mudar y nos va a dar habilidades, capacidades que antes nosotros no poseíamos. Hechos 4:31 dice la Biblia, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez usa la palabra lleno como si fuera un recipiente. Somos llenos del Espíritu. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No le está diciendo que hablaban lenguas. Eso fue una ocasión allá y en otras ocasiones también. Pero aquí, en este texto de Hechos 4:31, aunque ha hablado, están llenos del Espíritu Santo, la capacidad que el Espíritu le da a ellos no es para hablar en lengua, sino para hablar con entusiasmo. El Espíritu Santo nos ayuda a hablar con entusiasmo. A veces nosotros queremos hablar con entusiasmo y gritar
sin que tengamos el Espíritu Santo por la capacidad nuestra de gritar, de emocionar. Sí, puedes hacerlo y es bueno hacerlo, hablar con emoción, con entusiasmo, pero hay un entusiasmo que es fruto del Espíritu Santo, hay un denuedo al hablar la palabra de Dios que es fruto del Espíritu, no el esfuerzo tuyo. Hablen duro, digan amén, digan, griten. No, esto no es porque yo lo produzco, es producido por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia y en Hechos 4:31, todos fueron llenos. Como había ocurrido en el día de Pentecostés, los discípulos otra vez fueron llenos del poder del Espíritu. Entonces uno dice, bueno, en Hechos 2 ya fueron llenos, porque en Hechos 4 tienen que ser llenos otra vez. Sí, es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Esa idea de que ya yo recibí el Espíritu Santo, ya yo lo recibí, es como si todo ya lo tuviera siempre y él no lo necesito ya porque ya yo lo recibía ya cuando tal día que me bauticé. No, los discípulos habían recibido el Espíritu Santo en Hechos 2, pero en Hechos 4 otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, recibieron la seguridad de que podían hablar con valor las palabras que les había ordenado proclamar. El hecho de que los discípulos hubiesen recibido el Espíritu Santo en Pentecostés no quería decir que no pudieran recibir nuevas unciones del Espíritu en momento futuro de necesidad especial. Es verdad, el primer derramamiento del Espíritu los había preparado para recibir nuevos derramamientos del Espíritu. Lo mismo ocurre hoy en la vida de nosotros. La vida que comienza en el Espíritu, como lo indica el bautismo, depende de la comunión constante y de una provisión de gracia continuamente renovada. Así que necesitamos recibir el Espíritu Santo o cuando nos bautizamos, hoy, mañana, y nuevas porciones, nuevas unciones en nuestra vida en la medida que nosotros dependemos y nos entregamos al Señor. La gracia va haciendo una renovación del poder del Espíritu en nuestras vidas. En Hechos 5:3 también hay algo interesante del Espíritu Santo. Uno le puede mentir al Espíritu Santo, le puede mentir al Espíritu Santo. Ahora, mentirle a Dios, pues sí, es una forma de decirlo, pero mentirle, él sabe que le estamos mintiendo, pero la intención del ser humano de mentirle es posible. Ahora, mire lo que dice allí. Está hablando de la experiencia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira quería mostrarle a la iglesia que ellos eran como Bernabé, que había vendido sus propiedades y la había entregado a los pies de los discípulos para repartir ese dinero para la obra y avanzar y ayudar a los pobres y necesitados. Y bueno, era una comunidad muy bonita en ese tiempo. Entonces ellos también querían mostrarse allí, pero para, no por amor, sino para que los vieran. Entonces le dijeron, tal vez a la iglesia, a la comunidad, nosotros vamos a vender nuestra casa, nuestra propiedad, la vamos a entregar también a la iglesia, queremos hacer esta obra, ayudar. Y sí, bueno, un día estaban allí, vendieron su casa, la pusieron en venta y un día, cuando ya ellos recibieron la plata, parece que el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia, les pesó haber hecho eso y ahora dijeron, bueno, vamos a dar solo una partecita porque no, ¿qué tal darlo todo? ¿Cómo vamos a quedarnos sin casa, sin Tal vez tendrían otras propiedades, pero les dolió haber hecho esa promesa y ahora le sustraen el precio. Si la vendieron por 20 millones, dijeron que era por 5 y entonces llevan ese precio ante los discípulos. Los discípulos, Pedro, que iba a saber de qué habían vendido en cuánto, solo que el Espíritu Santo le mostró. Y entonces ahora dice la Biblia que él le hace una pregunta a Ananías.
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Noten interesante, ¿no? El Espíritu Santo le está mostrando a Pedro la situación de Ananías y Zafira, y el Espíritu Santo, ellos le mintieron al Espíritu Santo. Ahora, quizás habían recibido alguno de los dones del Espíritu, pero siguiendo a un espíritu falso, habían cometido un acto sacrílego. No, si no recibían un castigo visible y notorio en esos primeros días de la iglesia, tales actos de engaño podrían haberse sofocado la obra de los apóstoles. Dios intervino en este caso para salvar a su iglesia de mayores males y peligros. La gente todavía se pregunta, oiga, Dios a veces nos dice que es amor, pero aquí, ¿por qué los mató enseguida? Dios es amor y será amor siempre. Y cuando Dios actúa de esa manera drástica, lo hace por amor. Y lo hizo para salvar a la iglesia de que en el futuro se siguieran presentando las mismas situaciones de engaño. El uno decía una cosa, le prometía a Dios una cosa y no la cumplía. Y eso es nocivo para la iglesia y para la iglesia, sí, por la relación que a veces eso tiene que ver con una manera de engañarnos a nosotros mismos. Y Dios dice, intervino en este caso para salvar a su iglesia de mayores males y peligros. Tenemos en Hechos 5:32, dice la Biblia algo que ha sido discutido por los teólogos y de los que dicen, bueno, ¿cuándo me da Dios el Espíritu Santo? Cuando yo me entrego, antes de entregarme, cuando yo le obedezco. No, el Espíritu Santo trabaja en mí antes de yo entregarme. Cuando yo estoy en el pecado, por allá, perdido en el pecado, el Espíritu Santo viene a mi mente, no me llena, pero sí me regaña, me redarguye, me amonesta. Esa es la obra del Espíritu. Está haciendo una obra de amonestación en mí. Ahí está trabajando antes de yo entregar. Cuando yo me entrego, el Espíritu Santo ahora me toma, me llena. Y luego cada día, en la medida en que yo le obedezco, el Espíritu Santo sigue llenando mi vida. Si yo no le obedezco, aunque me bauticé, el Espíritu se aleja. Entonces, algunos dicen, sí ves que ahí dice, el Espíritu es dado a los que le obedecen. Claro, ya te fue dado cuando te bautizaste, pero después del bautismo tú debes seguir en comunión con el Espíritu para que Él te ayude a obedecer. Y cuando Él te ayuda a obedecer, entonces Él se afianza más en tu vida porque es el Espíritu Santo el que me ayuda a obedecer. Yo no puedo obedecer sin la ayuda del Espíritu. Y ahí dice que Dios me da el Espíritu a los que le obedecen. Pareciera que primero yo tengo que obedecer y el Espíritu Santo viene sobre mí. Pero yo tengo que someterme al Espíritu. El Espíritu me ayuda a obedecer y luego Él ahora en mayor proporción entra a mi vida. Eso es lo que quiere decir Hechos 5:32. Me impulsa a la obediencia y una vez obedece, ahora controla y me llena más. El Espíritu Santo testificó de Jesucristo recordándole a los discípulos todo lo que había ocurrido. Ayuda también a recordar, dándoles entendimiento en cuanto a la manera en que la vida de Cristo había cumplirse las profecías. Pero además el Espíritu Santo también estaba dando testimonio de Cristo mediante las facultades que habían recibido los apóstoles desde el derramamiento del Pentecostés. El Espíritu también dio un testimonio íntimo de la resurrección en el corazón de los creyentes. Luego es interesante que solo por el Espíritu Santo obedecemos y al obedecerlo somos más llenos del Espíritu Santo. Obediencia de la criatura a su creador
prestada de todo corazón y con amor es el fundamento y la esencia de una relación correcta con Dios. Los ángeles obedecen a Dios, pero lo hacen por amor, no por miedo como nosotros, que obedecemos para que no me castigue el Señor, para que no vaya al infierno o al lago de fuego. No por un formalismo frío y legal, tengo que obedecer. Los hombres deben obedecer, pero movidos por el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Se debe obedecer a la verdad, a la doctrina correcta, al evangelio, la salvación eterna ofrecida por gracia y recibida por fe. Está a disposición de los que obedecen y se someten a la voluntad de Dios. La verdadera obediencia se manifiesta observando con amor los mandamientos de Dios. Ahí en Hechos 6:3, hablando ya de la capacidad que da el Espíritu Santo para uno trabajar para la obra de Dios, yo no puedo trabajar para la obra de Dios si no estoy lleno del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en la experiencia de los diáconos que fueron elegidos para trabajar como diáconos, como tal. Allí dice en Hechos 6:3, buscad 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No eligieron a cualquier hermanito porque no hay más cargos que darle a este hermano. El hermano no lo eligieron para otro cargo, vamos a darle diácono. Ese es el cargo para los que no están llenos del Espíritu Santo hoy, no tienen más que hacer. El hermanito no, anciano no lo podemos por su mal testimonio. Démosle de diácono para que no se ofenda el hermano. Así no es, en la Biblia no me da esa idea. Los diáconos eran hombres llenos del Espíritu Santo. La evidencia textual establece el texto lleno de espíritu. Sin embargo, en el versículo 5 se dice que Esteban, uno de los 7, era lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, es razonable pensar que el espíritu de este versículo es el Espíritu Santo. Es importantísimo que de esta manera, de esta primera expansión de la organización eclesiástica, además de los apóstoles, se escogieran a personas aptas. Además de tener buena reputación, se esperaba que cada uno estuviera lleno del Espíritu Santo. Es evidente que los apóstoles entendían que la obra del Espíritu incluía más que el don de profecía y de hablar en lenguas. Era también un testimonio vivo de que Cristo, y luego dice, eligieron a Esteban, el versículo 6:5, varón lleno del Espíritu Santo, de fe, lleno de fe y del Espíritu Santo.